¡Feliz Año Nuevo! Estamos estrenando el año 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? En esta ocasión traigo un tema que me hacía bastante ilusión hacer y espero que les guste, así que quédense en mi compañía, en nuestra compañía, porque en esta ocasión traigo a la voz de Loli también. Hola, bienvenidos a mi canal JPX Anímate. Suscríbanse, coméntenme y síganme por mis redes sociales. En esta ocasión el video que estoy grabando es sobre un story time que estoy haciendo sobre un proceso de animación que estoy con mi hermanita la voz de Loli produciendo. Bueno, para ser exacto, más que animación vendría siendo un animatic, ¿bien? Y bueno, este story time es precisamente de cosas con las que hemos estado trabajando, cómo nos hemos estado encontrando, incorporando en este mundillo bastante interesante. Y eso, espero que les guste, y si es que quieren más contenido similar, recuerden seguirme por mis redes sociales. Por favor, déjenme muchos comentarios abajo también, que eso me ayuda un montón. Y recuerden seguirme en Instagram, que suele estar bastante activa, siempre lo digo. Así que eso, espero que les guste y nos estaríamos viendo ahí ya en el proceso creativo. Así es. Hola, perdonen la bulla de fondo, pero es que estoy grabando este story time en este momento precisamente porque estamos haciendo el trabajo del storyboard con mi hermana la voz de Loli. Loli, saluda. ¡Hey! Aquí como pueden ver. En estos momentos de hecho ella la tengo en el computador. Bueno, aquí me cambié de pantalla porque lo que quiero mostrar precisamente es lo que está haciendo mi hermana la voz de Loli en el computador. Bueno, aquí podemos estar viendo que tenemos un programa, se conoce como Tulsei, ¿o no? Tulsei. Bueno, y el asunto es que aquí está haciendo los bosquejos para lo que yo le he ido mandando del storyboard. Hermoso ese storyboard, no se te olvide. Sí, es muy sensual mi storyboard. Por cierto, se me desenfoca. A ver, creo, déjame ver si es que lo puedo enfocar mejor. Ay, perfecto, magnífico. Ya, y siguiendo con lo que estábamos haciendo, lo primero que tenemos que hacer obviamente es la elaboración del storyboard. A ver, les cuento. Hace algún tiempo atrás obviamente hicimos lo que vendría siendo un guión, porque la idea es precisamente utilizar una canción que encontramos por ahí y esa canción la reinterpretamos, escribimos la letra para que pudiera ser, no sé, una especie de soundtrack, como banda sonora, por así decirlo, para el pequeño corto que estamos haciendo. Es un corto como de ¿cuánto? 3 minutos, ¿o no? 3 minutos aproximadamente. Obviamente esta animación viene entre comillas porque en realidad es un animatic, sí. ¿Qué vendría siendo un animatic? Es como la fase previa de una animación fluida. Ustedes saben de que, bueno, y si no saben, para que algo sea fluido requiere de muchos fotogramas. Ya, y resulta de que los fotogramas tienen un mínimo de unidad de tiempo y esa es la velocidad. Entonces, dependiendo de cuántos fotogramas yo añada a un movimiento, más fluida se va a ver la toma. ¿Ya? O sea, de pronto un fotograma, o sea, una acción como ya sea de mover la mano, requiere muchísimos fotogramas porque tendría que ser cada acción, cada gesto de la mano y todo eso puesto en secuencia a una velocidad determinada para que haga la emulación del movimiento de la mano. Bueno, dentro de lo que vendría siendo animación, como yo les nombré el animatic tiene la facilidad de que no se requieren tantos fotogramas para hacer el gesto. De hecho, Loli, tú me explicabas que, por ejemplo, para hacer lo de la mano empuñada, ¿cuántos fotogramas son? 3, ¿o no? 3 gestos. 3 importantes. 3 gestos como importantes. La estirada, la claro, que se dobla estirar, y la que estira completamente. Claro, estirar la mano completamente, recoger la mano y cerrarla completamente. Uno con estos 3 fotogramas simplemente puede hacer la emulación de empuñar la mano. De hecho, vas a entender que está empuñando la mano. Ajá. Y esto vendría siendo el animatic, porque para yo poder hacer este gesto lo requeriría con todos los ángulos posibles de la mano, muchísimo mejor. Eso sería una animación realmente fluida. Pero como les digo, o sea, el proceso previo vendría siendo el animatic y es como estático, de hecho hasta el mismo nombre lo dice. Bueno, y con respecto a eso, entonces el guión nosotros ya lo tenemos hecho. Decidimos hacer un fanmake de una serie muy conocida y en base a eso escribimos dicho guión. Bien, obviamente se tuvo que plantear todo el mundo y las características de dicho mundo dentro de la historia que se está creando y luego viene el proceso de creación.
¿ya? Donde nosotros podemos situar los diálogos que se dicen dentro del guión, que ya lo tenemos escrito, para que podamos hacer en la producción lo que vendría siendo la, entre comillas, vuelvo a decir, animación o animatic. Y para eso se requiere sí o sí un storyboard. ¿Qué es un storyboard? Es un conjunto de ilustraciones que nosotros utilizamos a modo de guión gráfico. Bien, porque es la fase, como por así decirlo, previa para quien ya quiera hacer una película o quiera hacer una animación. Bien, entonces es el esbozo que nosotros hacemos con todas las instrucciones que necesitamos dentro de el trabajo final. Siguiendo con el tema del storyboard, también me gustaría explicar algunas cosas que yo considero muy importantes, sobre todo para este tema del posicionamiento de las escenas o de las tomas, mejor dicho. Bien, resulta de que para poder hacer esto obviamente tuvimos que leer alguna bibliografía. En realidad a mí me ha tocado leer bastante bibliografía sobre la producción fílmica, bien, sobre las tomas, tipos de movimiento de cámara, porque tú todo eso lo vas a tener que poner dentro del encuadre que haces de tu película o cinta, bien. Entonces, por ejemplo, saber cuál es la diferencia entre un plano medio corto y un plano medio, bien, o saber cuál sería la diferencia entre un plano detalle o un plano conjunto. Son cosas muy importantes dentro de toda esta elaboración, porque resulta de que si es que uno hace un plano en panorámica, o mejor conocido como plano general, incluso hay un plano que es aún más grande, que es el gran plano general, bien, dice mucho a lo que uno va haciendo cuando le va haciendo, por así decirlo, un zoom, y el personaje ya lo vamos acercando cada vez más, como podría ser un plano americano ya. Plano americano se le conoce porque en aquellos años cuando empezaron a hacer estas películas de vaqueros, necesitaba que la gente se notara el gesto de sacar las pistolas. Entonces el plano quedaba como un poco más abajo de la cintura, a la altura de donde se vieran las pistolas, ¿bien? Entonces ese plano es como una derivación del plano medio. Y luego tenemos al plano medio corto, que en este caso sería por sobre los hombros. De hecho, en estos momentos yo estoy haciendo un plano medio corto. Bien. Un plano medio sería que a mí se me notara la cintura. Bueno, sigue siendo medio plano corto, pero para que se hagan una idea. Y también tenemos el primer plano, que podría ser mi cara. Bien, y mientras más cerca, más. También está el plano detalle, que es cuando uno necesariamente hace énfasis en algún gesto o en algún objeto en sí mismo, ¿bien? Entonces, hay muchas cosas que son bastante interesantes dentro del cine, dentro de las tomas, y también tenemos los movimientos de cámara, porque uno le puede dar fluidez con eso. Por ejemplo, el plano panel, que es cuando hay un desplazamiento horizontal de la toma. Eso podría ser bastante útil cuando tenemos muchísimos más elementos dentro de una misma escena y queremos darle tiempo en pantalla, por así decirlo, a cada elemento y que se vaya notando que están ahí. Entonces sería que lo van corriendo hasta que se muestra cada uno de ellos. Podría ser como una especie de secuencia. Bien. Por eso les digo, o sea, no llegaría a hacerlo, porque uno cuando escribe el storyboard, dependiendo de lo que tú quieres transmitir, es muy importante saber manejarte con este tipo de cosas y qué es lo que te brinda y cuáles son las ventajas que tienen y desventajas también que tienen el hecho de utilizarlas, porque tú quieres expresar cosas dentro de, en este caso, tu animación o de tu película. Entonces, por ejemplo, mientras más general es la toma, más información te da, ¿bien? O sea, mientras más panorámica, por así decirlo, es una toma llena de información. Pero cuando tú quieres denotar o exaltar un sentimiento, emotividad, la carga incluso psicológica, tienes que acercarte más, tiene que ser la toma más a detalle. Porque, por ejemplo, no es lo mismo hacer una toma de una persona que está llorando, ¿bien? Y que se enfoca no solamente la persona, sino que todo su alrededor, a que si tú haces un plano muchísimo más cercano, así como un primerísimo primer plano es como que podría enfocarlos básicamente solamente haciendo la mueca en la boca o de los ojos, como corren las lágrimas,
incluso del detalle de cómo corre la lágrima, bien, y eso obviamente carga un montón de sentimiento, un montón de sentimentalismo, y uno no puede abusar de ese tipo de elementos, o sea, uno no puede abusar tampoco de los primeros planos, porque cuando tú realmente después quieras demostrar que es un momento sumamente emotivo, no va a causar el mismo impacto. Aquí es un nuevo día en este History Time con mi hermana, la voz de Loli. Hola otra vez. Disculpen el desorden, llegué hace poco del trabajo, estaba muy cansada, así que lo único que me hice fue aquí un tomate, entre comillas tomate, y bueno, en fin, lo que estábamos discutiendo recién, que mi hermana me dijo, oye, enciende la cámara, que esto es importante, y sí, claro que era importante. En estos momentos estamos ya en la elaboración de los primeros... de las primeras tomas de la animación en sí misma, ¿ya? O sea, por lo menos ya tenemos bastante del storyboard avanzado. Así que decidimos ponernos a hacer lo que vendría siendo el inicio de este proyecto. Como que daría la versión final, se supone, para empezar a hacer ya. Y estuvimos conversando bastante como qué queríamos utilizar, qué elementos queremos usar para dar a entender el mensaje, la historia que estamos contando, si finalmente estamos haciendo un corto, ¿bien? Y en eso empezamos a ver hoy día en la mañana, antes de irme a trabajar, de que queremos usar la teoría del color. De hecho, mi hermana me decía que podríamos revisar alguna secuencia de lo que hace Disney en sus películas antiguas, porque Disney utilizó muchísimo lo que era la teoría del color. De hecho, hace un tiempo atrás estuvimos viendo un análisis del Jorobado de Notre Dame, que es una belleza artística, una belleza visual. Y de verdad ellos juegan mucho con eso, o sea, es muy interesante de verlo. Y obviamente nos ponemos a leer el significado de los colores. Por ejemplo, el rojo, típico, siempre se le relaciona con la ira, con la pasión, sí, claro. Pero como con la intensidad, es un color muy intenso. El color blanco que simboliza la pureza y así sucesivamente. Y en lo mismo también estuvimos viendo qué elementos podríamos utilizar, porque personalmente, ya esto es un gusto personal, me gusta mucho trabajar con lo que es el simbolismo. De hecho, yo siempre en los videos suelo nombrar un video que hice anteriormente que se llama La hermenéutica. Bueno, y en ese video precisamente explico eso, que resulta de que todas las cosas no son literales, muchas cosas tienen un significado figurativo. Y en esa figuración, por así decirlo, que es la figura, hay una serie de características que se pueden desprender de un significado que no es único, ya, porque el lenguaje es así. Y obviamente hay cosas como lo que vendría siendo algún elemento, y aquí nos pusimos de acuerdo con el significado de las flores. Nos pusimos a ver en el lenguaje floral qué cosas significan algunas flores, y me gustaría o nos gustaría utilizar precisamente esas flores para poder enlazarlas dentro de este video y que se haga un poquito más interesante. O sea, que no solamente el que se vea, o sea, que la gente se dé cuenta de que ciertas acciones que hagan los personajes quiere decir algo más. No es simplemente lo que tú ves de buenas a primeras, es como hacerte un poquito más pensar. Y eso de sí mismo está bastante interesante, así que está bastante bien. Bueno, aquí ya siguiendo con el History Time, vemos el estudio de animación de mi hermana, la voz de Loli. Nada, mentira. Bueno, pero saben que hay cosas que son, ¿cómo decirlo esto? Que son básicas. De hecho, hace un tiempo atrás a esta niña se le regaló una tableta gráfica. Niña, muestra tu tableta gráfica, presúmela. Oh. Esta hermosura. Perdonen el desorden que pueden ver en la habitación. Pero bueno, como pueden estar viendo, de hecho este programa no lo conozco, ni ella ni yo, se lo descargó porque se sabe que es para animar. Si ustedes saben utilizar programas de animación, supongo que debe utilizarse de manera similar. Pero en fin, me estaba mostrando recién precisamente el proceso de cómo está utilizando ahí su tableta y hace los super dibujos para después que se muevan a palitos, ¿te imaginas? Y por lo que estoy mirando este programa, aquí yo igual he mirado algunos tutoriales alguna vez. Bueno, aquí veo que tiene las básicas, los básicos pinceles seguramente. Tiene la línea de tiempo. Ah, claro, la línea de tiempo. Ay, que son creo que tengo la capa cebolla. Oh. ¿Saben que la capa cebolla, como la palabra lo dice, es precisamente para darle transparencia a los dibujos? Eso yo he visto que se utiliza bastante, sobre todo, por ejemplo, cuando uno quiere hacer un movimiento y hace como la maqueta del dibujo y después lo va montando, va variando de a poquitito la imagen y después queda algo totalmente fluido. Dependiendo también de los fotogramas. Bueno, ya expliqué lo que era el fotograma, que es como la unidad básica del dibujo para hacer la acción del movimiento. ¿Ya? Así que eso más que nada, aquí como pueden estar viendo, la Loli trabaja. A veces siento que es como que le dijera, trabaja, esclava. Por cierto, aquí como dato personal, tratando de utilizar esta cosa llamada tableta gráfica, a mí me sorprende, a mí me cuesta muchísimo. Porque finalmente imagínense que esta Loli está utilizando la tableta así como que fuera el cuaderno, pero ella está mirando la pantalla. ¿Se dan cuenta?
que ella mira la pantalla, ella dibuja aquí en la tableta gráfica y mira la pantalla realmente. Para que salga. Se me hizo un desenfoque y se te vieron tus pelitos. Y el cabello. Ah. Sí, me dio risa. Ya, aquí empecé ya a grabar. Bueno, supongo que esto ya sería solo audio. A no ser que tú hagas la animación de nosotros hablando. Animación. Dibujitos random adornando por mientras nosotros hablamos en postproducción. En postproducción. Bueno, entonces estos serían los dibujitos en postproducción. Ya, ahora sí. Se supone que esto, mientras tanto, estamos discutiendo, sí, chicos, estamos discutiendo cosas importantes Estamos de peleando. guión. Claro, no estamos aventando la madre. Ya, Por eso que no estamos grabando. ya. ¿Cómo ¿Cómo te tiro las cosas? Bueno, ya mejor sigamos con eso. Ya, entonces a mí, como te decía en un principio, se me ocurre que en la primera escena podemos hacer de los recuerdos. ¿Ya? O sea, no que la primera escena sea de los recuerdos, perdón. De la escena de los recuerdos. Ya se me ocurre de que el fondo debería estar de los recuerdos amarillo por todo lo que simboliza. Y entonces en una parte de los recuerdos utilizar este recurso que ya te había comentado anteriormente, que es como la tacha. Me gustaría que se tachara y yo... Hacerlo las caras, yo diría. No, me gustaría tachar o incluso yo tengo ahí en el mismo celular una cuestión que es como para darle, como cuando le da suciedad. ¿Cachai? Ya, entonces yo lo que haría ahí es fundir la pantalla, esa pantalla en específico, y le daría una opacidad, le bajaría la opacidad, ¿cachai? Y entonces le aumentaría la opacidad a la otra imagen, que es para montarle el segundo recuerdo. Entonces imagínate que le va ahí, como que se va negro la pantalla, se va negro y de negro pasa de amarillo al otro color, digamos que son recuerdos violentos, rojo. Entonces el fondo del... Básicamente podemos hacerlo como los recuerdos color amarillo cuando, o sea, con que la meto. Y los rojos puede ser como le rompe la libreta. Cositas. Pero en fin, sí. Y hasta aquí dejamos el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden dejarme comentarios ahí para saber qué pasa. Recuerden seguirme por mis redes sociales, especialmente Instagram. Y nos estaríamos viendo hasta una siguiente semana. Así que bye bye.